En lo más profundo de la red hay un juego del que pocos se atreven a hablar, un laberinto oscuro donde cada paso te sumerge en una penumbra cada vez más absoluta, donde ecos de lamentos lejanos te hielan la sangre. Nadie sabe de dónde provino ni quién o quiénes lo crearon. La siguiente información proviene de foros de internet. Su autenticidad no ha sido confirmada, por lo que se recomienda discreción. Todo lo siguiente a ser narrado es muy probablemente una obra de ficción, aunque sin duda se convierte en una advertencia, pues la realidad siempre supera la ficción. Así que, si crees que ya lo sabes todo, quédate hasta el final y prepárate para sorprenderte. Mi nombre es Michael Hafen y bienvenidos a Cronicopedia Gamer. En el año 2015 apareció en escena pública Sad Satan, cuando un pequeño canal de YouTube llamado Obscure Horror Corner publicó una serie de videos que mostraban fragmentos de lo que describieron como uno de los juegos más desconcertantes que jamás habían encontrado. Según el administrador del canal, el archivo llegó a sus manos a través de un oscuro rincón de la Dark Web, un espacio en el que lo desconocido, lo prohibido y lo macabro sucede día a día. Pero no fue solo el origen del archivo lo que capturó la atención de internet. Sad Satan no es un videojuego típico. Aquí no hay enemigos, no hay niveles, no hay objetivos claros. Aquí solo hay pasillos interminables, sonidos perturbadores y algo más. Algo que nunca puedes ver del todo, pero sabes que está ahí. Al adentrarte en el juego, te encuentras en una especie de laberinto sombrío, desprovisto de color y lleno de sombras que parecen seguirte. El sonido ambiente es una mezcla de crujidos, gritos apagados y murmullos, como si alguien en algún lugar estuviera sufriendo en silencio. A veces, de repente, la pantalla se ve interrumpida por imágenes distorsionadas, figuras borrosas, retazos de discursos desconectados del contexto y lo más inquietante, imágenes explícitas de carácter delicado e imágenes de caras que parecen gritar pero estas no lo hacen. Estás ahí, solo, en silencio, escuchando tu respiración. Todo parece estar diseñado para incomodar y desorientar, como si el juego quisiera que te sintieras perdido. Pero aquí es donde las cosas comienzan a volverse verdaderamente oscuras, porque después de que Obscure Horror Corner subiera estos videos, empezaron a surgir rumores inquietantes que decían que la versión pública del juego era solo una fracción de lo que realmente contenía, que había una versión maligna de Sad Satan, una versión completa, oculta en la Dark Web, una versión que contenía imágenes prohibidas, incluso ilegales. Algunos videos mostraban actos que ninguna persona debería de ver. Algunos llegaron a decir que esta versión contenía malware, capaz de corromper no solo tu computadora, sino también tu mente. Hasta el día de hoy no se ha confirmado si estas versiones realmente existen, pero hay testimonios de personas que afirman haber jugado esta versión. Cuentan que tras descargarla, sus computadoras comenzaron a comportarse de manera extraña, que recibieron mensajes y correos inexplicables o que simplemente comenzaban a apagarse sin razón. Algunos incluso han reportado experimentar extrañas pesadillas tras haber jugado. ¿Coincidencia? Tal vez, o tal vez no. Más allá del mito y la leyenda, existe un componente muy real que rodea este tipo de videojuegos. La historia de Sad Satan resuena en un ecosistema donde no es raro que los videojuegos, especialmente aquellos que provienen de fuentes desconocidas, se conviertan en vehículos de malware.
Si te ha gustado el contenido hasta ahora, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Con esto ayudarías mucho al canal para así brindarte más y mejor contenido. La Dark Web, donde supuestamente se origina este juego, es un terreno fértil para el cibercrimen y actividades ilícitas. Aunque los juegos generalmente son inofensivos, la Dark Web es conocida por ser un lugar donde los engaños y las estafas abundan. Juegos aparentemente inocuos pueden esconder códigos maliciosos que, al ser ejecutados, dañan o roban información de los dispositivos de los usuarios. Este tipo de ataque ha ocurrido en múltiples ocasiones en la historia digital, y Satan no está exento de estar rodeado por este mismo peligro. Un ejemplo claro de cómo los juegos pueden ser usados para actividades delictivas fue el caso de Raid Forums, una comunidad cibernética que vendía bases de datos robadas y ofrece instrucciones para realizar hackeos. En un entorno similar al que podría haber dado origen a Satan, estos foros y su actividad ilícita en la Dark Web se asemejan a la manera en la que el juego llegó a la superficie. Al final, no es solo contenido perturbador lo que debes temer. En estos rincones de internet, el peligro es real y acecha en un simple link de descarga. La siguiente historia proviene de foros de internet. Todo lo siguiente a ser narrado es muy probablemente una obra de ficción. Dylan, un joven de 19 años, era un fanático de los juegos de terror, siempre buscando experiencias que lo llevasen al límite. Un día, en su búsqueda por algo nuevo y prohibido, escuchó sobre un juego misterioso, un juego que había circulado en lo más profundo de la red oscura, Satan. No era fácil de encontrar, pero tras seguir pistas en foros y abrir enlaces que lo hacían dudar, Dylan finalmente dio con él. El juego en sí parecía un caos de imágenes rotas y sonidos perturbadores. No había una narrativa clara ni tampoco un objetivo, pero había algo en él que resultaba adictivo, como si cada nivel fuera un rompecabezas que no debía ser resuelto. Los pasillos oscuros, las figuras borrosas al fondo y los ecos constantes generaban una sensación extraña, casi como si alguien o algo estuviera vigilando. Los primeros días, Dylan no percibió nada fuera de lo común. Las imágenes perturbadoras y los sonidos extraños del juego lograron incomodarlo, pero nada más. Sin embargo, pronto, los efectos del juego comenzaron a trascender la pantalla. Una noche, mientras estaba frente a su computadora, Dylan escuchó lo que parecía un eco débil de un crujido a la distancia. Lo ignoró al principio, pensando que era parte del diseño sonoro del juego, pero el sonido se hizo más claro. No venía del juego, venía de algún lugar de su casa. Al principio, pensó que estaba paranoico. Tal vez cansancio y estrés estaban jugando una mala pasada, pero las noches siguientes todo se sentía mal. Pronto, Dylan empezó a notar que estos ruidos coincidían con las sesiones de juego. Cuanto más tiempo pasaba en Satan, más intensos y cercanos se volvían estos sonidos en su vida real. Lo que Dylan no sabía era que Satan no era simplemente un juego, era una puerta de entrada, no a lo paranormal, sino a algo peor, la realidad. Alguien en algún lugar estaba observándolo, y quizás no solo desde el juego. Cada intento de deshacerse del juego fallaba. El archivo reaparecía, no importaba cuántas veces lo eliminara. Era como si estuviese profundamente arraigado en su sistema. Dylan llegó a la conclusión de que, al descargarlo, había abierto una puerta a algo que sobrepasaba mucho su entendimiento, y era algo tan real como los sonidos en su propia casa. Las cámaras, los micrófonos, las grabaciones de voz, todo lo que alguna vez usó en su vida cotidiana había sido tomado por alguien que ahora estaba más cerca de lo que pensaba. Dylan sentía que alguien le seguía la pista desde el otro lado, observando cada uno de sus movimientos. No sabía quién era ni desde dónde operaba, pero lo sentía en cada esquina de su casa. Su privacidad había sido invadida. Lo que encontró una noche selló su destino, un archivo de video recién grabado. Al abrirlo, lo que vio fue su propia habitación, con una cámara enfocada en su cama. El ángulo era imposible, era alguien que había estado en su casa, grabando mientras él dormía. En ese momento, supo que estaba siendo observado desde adentro, y que lo que tenía en su computadora le había robado más que su tiempo. Dylan desapareció poco después. Las autoridades
Revisaron su computadora, encontraron los archivos del juego, pero lo más perturbador fueron las horas y horas de grabaciones de su vida cotidiana, registradas sin su consentimiento. Cada momento, cada pequeño detalle, Dylan había sido vigilado durante semanas. Alguien, en algún lugar, lo había convertido en el sujeto de su propio juego. Las autoridades nunca encontraron rastro de Dylan. Un último archivo fue un mensaje escalofriante que simplemente decía: "Yo siempre gano". Hoy en día, la historia de Dylan es solo una entre otras. Se dice que Sad Satan no es solo un juego, sino un portal hacia algo más allá de lo que la gente normal debería explorar. Aquellos que realmente han jugado no hablan de ello, no porque no quieran, sino porque ya no pueden. Y ahí es donde radica el verdadero horror de Sad Satan, no en lo que ves en la pantalla, sino en lo que podrías desencadenar una vez que lo juegas. Y así concluimos nuestro viaje por el mundo de los videojuegos. Espero que hayas disfrutado explorando estas curiosidades. Si te gustó este video y te atrapó la historia, asegúrate de darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido emocionante. Y recuerda, en Cronicopedia Gamer te brindamos las mejores curiosidades e historias del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, gamers, y que cada día esté lleno de emociones y descubrimientos. Muchas gracias. Mi nombre es Michael Haffen y esto ha sido Cronicopedia Gamer. Nos vemos en el próximo video.